La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La declaratoria de un nuevo estado de excepción implementando restricciones ante las festividades de Navidad y fin de año generan distintas reacciones entre la población, sobre todo en el sector productivo, que considera que justo en el momento en que comenzaban a levantar cabeza aparece un nuevo obstáculo que termina por complicarlo todo. Pero la decisión del gobierno tiene un soporte en la aparición de una nueva cepa del COVID-19 que se advierte es más contagiosa. Asimismo, en un incremento de la ocupación de las salas de cuidados intensivos en las casas de salud de la República. Para analizar este tema nos acompaña Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Capitán, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con usted. Empecemos por lo más reciente. El balance por el festejo del campeonato nacional. Ayer la gente no supo de toques de queda ni de distanciamiento social y salió a festejar en las calles de todo el país. ¿Qué reportes tienen? Así es, Lenin. Siempre que nosotros tenemos un evento se califica el nivel de riesgo. Y obviamente al tener una final con los dos equipos con mayor hinchada a nivel nacional, el nivel de riesgo era alto. Por eso nosotros solicitamos a la Liga Pro y agradecemos públicamente que se aceptó aquel pedido del partido de fútbol empezar a las 20 horas con 15 minutos. Sin embargo, sí tenemos reportes de 5 provincias, especialmente donde tenemos la mayor cantidad de aglomeraciones. Hemos tenido 46 eventos con 22.300 personas aproximadamente. Obviamente la provincia de Guayas es la que tiene mayor reporte, cerca de 12.000 en diferentes sectores, especialmente Guayaquil, ¿no? La avenida Quito, la avenida 9 de octubre, Sauces, la avenida Barcelona, fueron los lugares del centro de la ciudad, los lugares, y nosotros establecíamos los niveles de riesgo que el fútbol genera estas pasiones, y las pasiones hacen que nos olvidemos, como estamos viendo las imágenes, de la bioseguridad y que estamos frente a una pandemia, que el virus está con nosotros, entonces olvidamos las medidas de bioseguridad. Esperemos que obviamente esto no nos pase factura, pero no hemos registrado incidentes, no han habido heridos ni fallecidos afortunadamente. La Policía Nacional estuvo presente en todos estos sectores, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, fueron las provincias que tuvieron mayor cantidad de estos registros, pero vuelvo a insistir, Lenin, lo importante es que nosotros entendamos que estamos frente a una realidad que necesitamos el apoyo ciudadano. Nos queda por felicitar al nuevo campeón del fútbol ecuatoriano. Creo que es un merecido premio a un equipo que ha hecho durante todo el año lo que debe hacer para ser campeón, ¿no? Hablando de entender las cosas, hay algo que no se entiende y es lo que ocurrió el último lunes en que la Secretaría de Gestión de Riesgos anunció la declaratoria de una alerta naranja y horas después el gobierno señalaba que no eran así las cosas, que es el COE Nacional quien tiene potestad para hacer anuncios de ese tipo y nadie más. ¿Qué pasó? A ver, Lenin, no existe ninguna descoordinación en lo absoluto. El COE Nacional se encuentra activado. Soy designado por el presidente, obviamente, para dirigir estas sesiones. Por lo tanto, el COE se convierte, mucho más aún, en un estado de excepción, en el organismo de más alta decisión y coordinación y de toma de decisiones a nivel nacional. No olvidemos que este documento jamás fue presentado en el COE Nacional, jamás fue presentado a través de una fuente oficial. Es un documento que circula a través de redes sociales, es decir, se filtra, no sé con qué objetivo. Y si el trámite era el siguiente, Lenin, que la Secretaría ponía a consideración de la plenaria del COE, el COE lo hubiese desestimado. ¿Por qué? Porque ya estamos con medidas tomadas, estamos con estado de excepción, hemos hecho la evaluación, inclusive ese día hicimos una evaluación de todo el feriado de Navidad. Por lo tanto, esa decisión se hubiese quedado nada más que en un punto del día de la plenaria. Esto se genera, obviamente, esta situación por redes sociales confunde a la ciudadanía, pero vuelvo a insistir, la ciudadanía tiene que llevarse por una sola fuente oficial, que es el COE Nacional, que es la instancia que toma decisiones a nivel país. Mientras eso no ocurra, no pase por plenaria, no pase por una aprobación, Lenin, pues ningún documento tiene efectividad, ni siquiera tiene injerencia en el territorio ecuatoriano, y eso es lo que nosotros salimos a aclarar. No es que haya tomado una decisión el COE y después regresó, en lo absoluto. El COE es una plenaria, la Secretaría es parte del COE, sin embargo, quien toma la decisión es el cuerpo colegiado, es una plenaria. Y eso quiero dejar claro. Si no existe una descoordinación, al menos existen visiones distintas de los efectos de la pandemia y de cuál es la situación que se vive en el país.
uno de los órganos que conforman la plenaria considera que se debería pasar a alerta naranja. Eso sí es una verdad. En lo absoluto, Lenin, porque, vuelvo a insistir, si la Secretaría de Riesgos colocaba a disposición del COE nacional, el COE en la plenaria hubiéramos tomado la misma decisión que la estamos tomando. No son visiones diferentes, porque claro, es una herramienta que la Secretaría de Riesgos lo contempla a través de un manual, pero nosotros hemos venido llevando la pandemia y sobre todo la crisis de la manera que veníamos actuando, y es lo que estamos haciendo ahora. Hay un estado de excepción, se toman medidas, se evalúan y obviamente se decide continuar con las medidas. Vuelvo a repetir, Lenin, nunca fue esto presentado de manera oficial en el COE nacional y la visión sigue siendo la misma. No olvidemos inclusive, por este tema, las vocerías están centralizadas en el señor presidente, en el presidente del COE nacional, en esta oportunidad que soy yo, y en el ministro de Salud, para que justamente la ciudadanía tenga un canal directo y oficial de comunicación. Nosotros seguimos con la misma hoja de ruta, seguimos con los mismos lineamientos, hemos hecho una evaluación de lo que corresponde a Navidad, y eso nos determina que las medidas las debemos seguir manteniendo en lo que corresponde al feriado de fin de año. Y ahora, pedirles también... La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, les pidió que se restrinja el ingreso de personas que provengan del Reino Unido. Más allá del hecho de que no haya vuelos directos de ese país con el nuestro, no significa que alguien no pueda venir desde el Reino Unido. Y sobre aquello que se está haciendo, se lo pregunto tomando en cuenta lo que pasó en el mes de marzo. Se sabía que en Europa estaba la pandemia, sin embargo, la paciente cero vino desde España y los controles que se habían implementado y que se suponía estaban allí para evitar precisamente la propagación de la enfermedad, pues no dieron resultado. ¿Quién nos asegura que en esta ocasión sí van a funcionar? Bueno, Lenin, usted sabe que esto es una pandemia y el riesgo existe obviamente en todo el mundo. Nosotros lo que estamos tratando es de minimizar y eliminar al máximo ese riesgo. Justamente a la señora alcaldesa le vamos a ya responder oficialmente. Solo hemos hecho que genere un cambio en la solicitud hacia el COE nacional, que venga con mi nombre como presidente del COE nacional, y estaremos nosotros respondiendo este pedido gentil que ha tenido ella hacia el COE. Los protocolos establecidos por el COE y que lidera el organismo que tiene que liderar, que tiene la rectoría de la salud en el Ecuador, que es el Ministerio de Salud Pública, se han mantenido. Lo que se están haciendo es control sobre control, es decir, filtro sobre filtro. No olvidemos que aquí el Estado ecuatoriano ha determinado un requisito fundamental, que es el PCR negativo, y sobre eso tenemos nosotros la prueba de antígenos. Para que usted tenga idea, en diciembre, ciudadanos con destino de Reino Unido son 642, durante el estado de excepción son 53, y en ese sentido, pues lo que se está haciendo es a ellos hacer estrictamente las pruebas de antígenos y hacerles el seguimiento epidemiológico. Muchos países, como Estados Unidos, están tomando este protocolo. Muchos países también, mi querido Lenin, que tomaron esa decisión al comienzo de cerrar aeropuertos, hoy lo están reaperturando. El nivel de riesgo existe y existe en todo el mundo, por eso estamos siendo muy exhaustos y el cumplimiento de estos protocolos en los aeropuertos. El COE nacional se encuentra activado y estamos en sesión permanente. Si es que toca tomar una decisión de manera inmediata, créame que lo haremos, pero siempre tenemos que estar pendiente de quién nos tiene que dar esta información, que es la Mesa Técnica 2, la Mesa de Salud, obviamente a través del Ministerio, que es el ente rector. Nosotros tenemos que cumplir lo que los expertos nos dicen. Pero sin apuntar al cierre de aeropuertos, por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil propone que no sea una prueba PCR tomada hasta 10 días antes del viaje la que se presente en el momento de ingresar al país, sino que sea una prueba PCR tomada hasta 5 días antes. ¿Eso es algo que se podría implementar o también lo descartan de plano? Lenin, hay una explicación técnico-científica, yo repito lo que dicen los expertos. El periodo de incubación del virus es sobre los 5 días, por lo tanto los 10 días es justamente ese parámetro que se necesita para tener efectividad en qué ocurre con un pasajero que llega. Esas son las explicaciones, todo lo estamos haciendo en esta respuesta formal que se está haciendo a la alcaldesa, de un sustento absolutamente técnico. Nosotros agradecemos, porque así es como debemos actuar, los COEs nacionales, los COEs provinciales, los COEs cantonales, debemos trabajar en equipo, estimado Lenin, porque el único enemigo común es el virus y debemos
toda esa energía que a veces estamos desgastando en enfrentar medidas que tienen un solo objetivo, que es salvar vidas, debemos optimizar y amplificar nuestras capacidades para justamente enfrentar cuáles son los retos de la pandemia. Uno de los retos son las aglomeraciones. No olvidemos que las aglomeraciones son competencias de los GATS municipales, el buen uso del espacio público. Y precisamente de ese tema quería consultarle, capitán, porque ustedes están realizando observaciones sobre la falta de mayor control en las ciudades. En el caso de Guayaquil se ha pedido más trabajo para evitar aglomeraciones en sectores como la bahía y las estaciones de la aerovía, pero esto que han observado ¿es solamente en Guayaquil o también en otros lugares del país? Lenin, miren, uno de los objetivos fundamentales, y quisiera yo ir a eso, el por qué se tomó las decisiones y cuáles son las medidas de evaluación, porque muchas personas dicen de dónde sacamos las medidas. Yo quiero decirle, Lenin, cuando el COE Nacional se activa, están activadas las mesas técnicas y las mesas de trabajo. Ahí es donde se encuentran todos los expertos que determinan la data científica, toman decisiones y se ponen en la plenaria para tomar la mejor opción para el país. No olvidemos que estamos enfrentando ya cerca de 10 meses una pandemia y que todo el tiempo hemos aprendido, porque el mundo ha aprendido estas lecciones en el caminar. Esas lecciones aprendidas, como usted lo decía y ponía un ejemplo, hoy las estamos poniendo en consideración. No esperemos a que los hospitales colapsen, pero voy al tema de aglomeraciones. Mire, Lenin, cómo el país, cuando terminó el último estado de excepción, en septiembre teníamos 5.518 aglomeraciones y tenemos crecimientos a octubre del 163%, a noviembre del 346% y ya en diciembre, en los 20 primeros días, ya tuvimos un crecimiento del 362%. En el balance de Navidad, las aglomeraciones se desaceleran y hay un crecimiento del 13%, es decir, tenemos una caída bastante importante. Siguen las aglomeraciones, por eso hacemos... Las ciudades más críticas, Quito con el 24%, Guayaquil con el 12%, que son las ciudades que tienen el mayor número de contagios, porque aquí existe un círculo que lo hemos definido siempre. Tiene una relación directamente proporcional las incivilidades o inconductas con el número de contagios y lastimosamente el número de defunciones. Y en ese sentido también lo que usted decía es una gran verdad, estimado Lenin. ¿Por qué se están estas medidas? Quiero que la ciudadanía lo entienda y lo vamos a poner con letras mayúsculas. Son medidas de contención, con la finalidad de bajar la velocidad de contagio y así garantizar la respuesta en la capacidad hospitalaria del país. Miren, Guayaquil, estos son los porcentajes que tuvimos hasta hace 2 días. Esto a veces es dinámico, pero como usted puede observar, ya las camas UCI están en promedios del 65%. En un mes que es tan sensible como diciembre, por las mismas connotaciones que tiene, fiestas de Quito, Navidad, compras navideñas, aglomeraciones, fin de año y todo lo demás, hay que tomar una medida responsable para poder contener este porcentaje y mantener estable las camas de hospitalización. Y Quito es la ciudad que tiene más complicación, estimado Lenín. En este momento estamos con un 95% de las camas de ocupación en UCI y un 80% en camas de hospitalización para COVID. Entonces no podemos ser irresponsables de tomar medidas cuando los hospitales están colapsados, porque las mismas personas que hoy critican, y somos respetuosos de aquellos criterios, serían los primeros en salir si es que hubiésemos tenido este momento hospitales colapsados o la primera semana de enero, a decir que hicieron. Es por eso que yo vuelvo a insistir, Lenin, estas son medidas de contención. Capitán. ¿Cuál era el otro objetivo que necesitamos, Lenin? Solo con esto termino. Sí, era el evitar la movilización. Mire, el feriado anterior se movilizaron solo por terminales 1.069.000 personas. En este feriado, 458.000, una reducción del 57%. Sumado a la restricción vehicular que salieron 38.000 vehículos menos por los peajes, pues en esta vez se han evitado que cerca de 700.000 personas se movilicen. Usted sabe que el virus se mueve con la movilidad y con las personas. Y lo más importante del toque de queda, estimado Lenin, fue el evitar estas cenas ampliadas, con la familia ampliada, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Y hoy el país vivió una familia, una Navidad, una cena con la familia obviamente reducida, que es lo que queríamos, porque la mayor cantidad de contagios se estaban generando justamente por estas reuniones sociales. Habrán habido casos, sí. Las cifras que usted mostró sobre la ocupación de camas UCI, capitán, advierten un aumento sostenido de casos. ¿Esto significa quizás que las medidas no están dando resultado y que habrá que tomar otras más estrictas? En lo absoluto, Lenin, no olvidemos que esto es de los primeros días de diciembre. Nosotros estas medidas de contención lo tendremos en la primera semana de enero y, como decía el ministro, ya se está estabilizando.
Al revés hubiese sido, Lenin, si no tomábamos las medidas y esta tendencia seguía y teníamos unas fiestas y reuniones sociales desbordadas con el pretexto de la Navidad. La primera semana de enero o la última semana de diciembre hubiésemos estado con los hospitales colapsados. Nosotros el balance que hemos hecho con estos números, porque la gente nos ha pedido data científica, aquí está la data, el por qué y los resultados y por qué tenemos que mantener esta estabilización. Por eso son las medidas. No olvidemos, Lenin, le vuelvo a repetir, medidas de contención. ¿Cuál es el problema que nos viene en fin de año, Lenin? Y lo que hemos visto en el histórico, las playas con 100.000, 150.000 personas esperando el fin de año. No podemos esperar que eso ocurra el 31, por eso se toma la decisión, una decisión dura pero necesaria porque está orientada a salvar vidas, es a cerrar las playas el 31 y el 1. ¿Cuál es el otro inconveniente en el 31? La quema de monigotes, por eso es que el COE Nacional resolvió que a nivel país, en ningún espacio público se queme el monigote, y esto va asociado, pero no está escrito en ningún lado, y por eso algunos alcaldes dicen, bueno, como no hay una disposición, una orden por escrito, aquí sí voy a quemar, allá no se va a quemar. Eso no está en ningún lado, capitán. Yo les pido que lean la resolución del 21 de diciembre, estimado Lenin. Inclusive en las declaraciones del señor presidente, de manera pública, lo dispuso. Si necesitan que nosotros nuevamente les comuniquemos, no olvidemos, Lenin, que en el COE Nacional está el delegado de AME, quien nos ha permitido una extraordinaria coordinación. Entonces, esas disposiciones se tienen que cumplir. Inclusive, cuando el COE Nacional toma medidas, los COEs cantonales y provinciales debemos reforzar las mismas. No puede ser posible que nosotros tengamos que haber actuado inclusive cuando se están autorizando ferias de pirotecnia. No podemos promulgar a que la pirotecnia se utilice, mucho menos en una pandemia, porque la capacidad hospitalaria tiene que estar dedicada al manejo de la crisis. Esta pirotecnia nos aumenta heridos, nos aumenta incendios, nos aumenta eventos. La quema del monigote, mi querido Lenin, genera humo que complica las vías respiratorias de las personas. Con este aspecto claro, porque como le decía hace un momento, y usted lo conoce, hay alcaldes de distintos cantones que señalan, no, bueno, como esto no ha estado por escrito, no hay una disposición expresa, nosotros sí vamos a permitir en determinados espacios que se quemen monigotes, y en algunos cantones dicen incluso háganlo donde les dé la gana. Pero bueno, vamos a este tema, capitán. Los sectores productivos señalan que la restricción de circulación vehicular alientan el uso del transporte público y que allí no hay distanciamiento, hay aglomeraciones y un alto riesgo de contagio. ¿Cuál es la respuesta ante ese señalamiento? Mire, nosotros respetamos mucho este sector y le hemos respetado tanto que la restricción vehicular no está orientada a ningún aparato productivo, industrial y económico del país. Ellos solamente hemos retirado los salvoconductos. ¿Y cuál es su documento habilitante de circular? La guía de remisión, su RUC, su RICE y la credencial, obviamente, en el caso de las instituciones de primera respuesta. Por lo tanto, el sector productivo jamás hemos tenido que tener este equilibrio entre el tema de la crisis económica y la crisis sanitaria. Jamás se les puso obstáculos. Los centros comerciales se les ampliaron los horarios. Usted habrá visto la cantidad de gente que tuvimos en los centros comerciales. El tema de los salones de eventos, de los hoteles, que son comunes, se les ha pedido únicamente que cumplamos con la restricción del 30% por el tema de medidas de bioseguridad. Y hemos tenido en este fin de semana, en este feriado, videos que usted lo habrá visto por redes sociales, donde hoteles respetados del país generaron reuniones con 180 personas sin mascarilla, con licor, con música. Entonces, si no tenemos ese apoyo, también tenemos que ser recíprocos, mi querido Lenin. Hemos sido recíprocos con el sector económico, no le hemos topado, le hemos dicho y hemos pedido comprensión. Son ya 3 días más que nos falta, les pedimos esta comprensión, porque vuelvo a insistir, son medidas duras pero necesarias. Quizás no se lo haya topado directamente, capitán, pero tanto el país como las autoridades tienen claro lo que ocurre con la economía y el empleo cuando se toman medidas relativas a toques de queda. ¿Tienen ustedes una proyección de cuál va a ser ahora la nueva afectación por las decisiones que se han tomado, sobre todo en situaciones, en circunstancias como las que se vive a nivel económico, donde el desempleo pues campea en el país y los ingresos no son precisamente algo que sobra? Lenin, nosotros tenemos que entender que hay un concepto que hay que tener claro, que estamos enfrentando una crisis sanitaria
que estamos con UCIs, como usted lo decía, con una capacidad que preocupa en el tema de hospitalización, y que las medidas que tenga que tomar el COE para precautelar la integridad y la salud de los ecuatorianos y la vida de los ecuatorianos, las debemos tomar, porque aquí estamos para tomar decisiones, mi querido Lenin. Sabemos que la economía, no solamente del Ecuador, la economía mundial, el turismo mundial está golpeado por la connotación que lleva esta pandemia, porque esta pandemia nos prohíbe el tema de las aglomeraciones y de los actos comunes. La capacidad de hoteles nunca se ha quitado, los hoteles están al 100% autorizados en su capacidad hospitalaria, en su capacidad, de ocupación. Sin embargo, Lenin, quiero que nos entienda, aquí estamos para cuidar la salud de los ecuatorianos. Estas medidas son de contención. Les pedimos comprensión, solamente ya tenemos 3 días para aquello. Y Dios quiere, en la evaluación de enero, febrero, tengamos ese oxígeno que necesitamos para la capacidad hospitalaria. Este momento, mi querido Lenin, que estamos conversando los dos, hay ecuatorianos que se están jugando la vida en una cama UCI de un hospital en el país. Eso debemos entender. Hacia allá apunta, y todos debemos hacer los esfuerzos, porque no son medidas que queremos molestar a nadie, son medidas que queremos salvar vidas. Y no olvide usted, Lenin, termina diciembre, que es un mes complejo, y nos viene ya el tema de elecciones. El 7 de febrero tenemos 12.100.000 ecuatorianos que van a acudir a las urnas. Por lo tanto, nuestra capacidad hospitalaria tiene que estar activa, porque son eventos sensibles. Por eso es que tomamos decisiones, mi querido Lenín. Pero de eso conversaremos, del tema electoral, con toda seguridad más adelante. Totalmente. Capitán Juan Zapata, presidente del COE. Son las 7 y Gracias 16. Por la invitación. Son las 7 y 16 minutos, aquí en Contacto Directo. Ahora vamos a una pausa y al volver, un fondo de reparación en favor de mujeres que sufren violencia, una nueva ley de contratación pública, entre otros aspectos, es lo que proponen en Avanza. Lo revisaremos con Javier Orti, candidato a asambleísta nacional por esa tienda política. Ya regresamos. En nuestras entrevistas a quienes encabezan las candidaturas para asambleístas nacionales, hoy es el turno de Javier Orti. Nacido en Quito, tiene 40 años de edad, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Internacional del Ecuador, en la cual es docente, así como en la UTEC. Tiene una maestría en Estudios Políticos Aplicados en la FIAP, Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas. Larga es su trayectoria en la función pública, donde ha desarrollado distintas labores en el municipio de Quito, en la prefectura de Pichincha, en el IES, en el BIES, en la Asamblea Nacional y también en el Ministerio de Industrias. Fue diputado alterno por Pichincha en el 2007 y candidato a la Asamblea en el 2013 y también en el 2017. En 2019 se postuló para la prefectura de Pichincha y en esta ocasión, una vez más, salta al ruedo de la política para tratar de llegar a la función legislativa. Javier Ortiz, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, felicitaciones, me imagino que estás muy feliz el día de hoy. Así es, muy feliz. Tendrá usted un minuto para responder a las siguientes preguntas con las que queremos conocer detalles sobre su propuesta de legislación y fiscalización, así es que empecemos. Con mucho gusto. Usted propone reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para impulsar y promover buenas prácticas de gestión y una nueva conducta legislativa. ¿Cuáles son esos cambios en particular, en específico, que propone? Lenin, definitivamente con el desprestigio y la poca credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, necesitamos irnos hacia un nuevo modelo de gestión por resultados. Yo estoy proponiendo que la Asamblea Nacional necesariamente debe, con varios indicadores, medir a los asambleístas, no solo en nuestra actuación dentro de la sesión del Pleno, sino también, obviamente, en las comisiones especializadas y por supuesto, también en la presentación de los proyectos de ley. Por lo tanto, ¿por qué no llegar a un tema de hora trabajada, hora pagada? Que los asambleístas nos paguen por horas y, por supuesto, que se refleje un modelo de gestión por resultados en la nueva Asamblea Nacional. Hablando de corrupción, usted también refiere a la necesidad de una nueva ley de contratación pública. El actual sistema permite que ocurra de todo. Entonces, ¿por cuál otro se lo debería cambiar?
Necesitamos cambiar totalmente de raíz del sistema de contratación pública y, por supuesto, la ley de contratación pública. ¿Con qué objetivo? Primero, para dinamizar en el tema de los sistemas de contratación, transparentar, hacer un gobierno abierto y que sea transparente la contratación, que sepamos para qué se contrata, cómo se contrata, por cuánto se contrata, y, por supuesto, tenemos que eliminar los contratos de emergencia, que han sido prácticamente los contratos en donde se ha pululado la corrupción. Por esta burocracia que tienen los otros sistemas de contratación, damos pie a que se den estos contratos de emergencia y por ende la mayor cantidad de corrupción antes vista en la historia del Ecuador. Para reactivar la economía nacional, usted en su propuesta plantea una reforma laboral que introduzca nuevas formas de contratación. ¿Cuáles? Necesitamos, ojo con lo que voy a decir, sin precarizar el empleo, manteniendo los beneficios laborales, pero necesitamos flexibilizar un poco más el tema de la contratación laboral. Hoy por hoy, los nuevos emprendedores, los empresarios tienen terror a contratar. ¿Por qué no hacer contratación por horas? Contratación por horas en donde la hora pagada esté incluido obviamente todos los beneficios de ley, pero así podemos generar crear mayores ingresos a las familias ecuatorianas de que puedan trabajar varias horas más y, por supuesto, sujetos a esta pandemia, también ir a elaborar modelos de contratación que en la pandemia, por ejemplo, el teletrabajo fue uno de los principales ingresos dentro de la familia ecuatoriana. Pero cuando habla de permitir la contratación por horas, tenemos que remitirnos necesariamente a una reforma constitucional. Por supuesto, hay varias reformas constitucionales y varios caminos que tenemos que hacer vía constitucional, sea enmienda, sea reforma constitucional, y necesariamente tenemos que entregarle al país seguridad jurídica para poder reactivar la economía. ¿Cuáles son esas otras reformas que usted dice que necesariamente deberían realizarse? Si bien es cierto, Lenin, la Asamblea Nacional no tiene la responsabilidad de reactivar la economía, pero sí tiene la responsabilidad de brindar herramientas jurídicas que generen esta seguridad jurídica. Necesitamos volver a regresar a ver el tema del agro, ¿sí? Hacer un código integral agropecuario donde le permita al Ecuador ingresar al mundo de la agroindustria. Necesitamos también revisar el tema financiero, el Código Orgánico Monetario Financiero, en donde necesitamos prácticamente hacer surgir a la banca internacional y, por supuesto, crear nuevos productos financieros que permitan la liquidez que necesita el Ecuador. Necesitamos créditos de segundo piso a largo plazo, a varios años también, por supuesto, de gracia y a menos tasa de interés. Dentro de sus propuestas hay una que es distinta a la de los demás candidatos, y es que para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, usted está proponiendo la creación de un fondo de reparaciones. ¿Qué cubriría este fondo y cómo estaría financiado? Lastimosamente, dentro de lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer y todos los problemas de femicidio que hemos visto, mira el último caso de la muerte de una mujer que en realidad ha sido un femicidio, necesitamos crear este fondo de reparación para hacer el seguimiento necesario. Si bien es cierto, existe la ley, pero no existe el seguimiento necesario a todas estas víctimas. 4 de cada 10 mujeres sufren de violencia intrafamiliar, sufren de femicidio, y nosotros necesitamos reforzar a través de este fondo, vuelvo e insisto, para hacer el seguimiento necesario de la ejecución de la misma ley. Sí, pero yo le preguntaba qué cubriría, o sea, ¿a quién se lo van a entregar? ¿A los hijos, a los padres? ¿Y cómo lo van a financiar? A las mismas familias se la tiene que entregar, y por supuesto eso se tiene que financiar a través del presupuesto general del Estado. Para los agricultores, usted refiere que deberían tener acceso a créditos de largo plazo y con bajas tasas de interés, pero eso no depende en la práctica de una reforma legal. No, esto depende básicamente de las decisiones de la Junta Bancaria. Mientras la Junta Bancaria no sea reformada, no sea cambiada dentro de su integración, no se van a surgir productos financieros más asequibles para varios sectores, sobre todo el tema agricultor. Entonces, si no flexibilizamos esta junta bancaria y no hacemos surgir nuevos productos financieros, lastimosamente no vamos a tener la liquidez necesaria para que el ecuatoriano salga de esta crisis económica. A nivel educativo, ¿cómo se le puede garantizar a la población realmente el acceso a una educación con un alto nivel de calidad?
Básicamente el acceso a la educación y el acceso a la salud es una de nuestras principales banderas. El acceso a la educación tiene que ser sin ningún tipo de restricciones. Tenemos que eliminar básicamente este examen de acceso a la universidad y por supuesto permitir nuevamente todo el tema preuniversitario para que la población tenga mucho más acceso a la educación superior. Finalmente, Javier, un mensaje para los electores. Tengan plena conciencia que a pesar de que la Asamblea Nacional se encuentra en una baja credibilidad, habemos actores políticos con la preparación, con la juventud y por supuesto la nueva visión innovadora para hacer una nueva política. Necesitamos una Asamblea Nacional mucho más fortalecida, necesitamos una Asamblea Nacional con gente que tenga experiencia y por supuesto que tenga la madurez y la sensatez política para tomar las decisiones que necesita el país en el siguiente periodo. Javier Orti, candidato asambleísta nacional por el partido Avanza. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Bueno, así estamos finalizando, Lenin, felicitando por supuesto al nuevo campeón del Campeonato Nacional de Fútbol, al Barcelona. Mañana nos volveremos a encontrar 6:55 con las entrevistas aquí en Contacto Directo. Y sí, Gaby, felicitaciones a la hinchada del equipo más campeón de este país, 16 campeonatos a su haber. Qué manera de sufrir, por cierto, para alcanzar ese triunfo, para dar la vuelta en ese estadio que nos fue tantas veces esquivo. Un abrazo para todos.